¿Cómo están? Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y nos encontramos nuevamente en estas conversaciones, en estos diálogos con personalidades que contribuyen a nuestro quehacer, a nuestra labor, al devenir cultural y de la educación en Lima Metropolitana. En esta oportunidad tengo el gran honor, la gran alegría de poder conversar con la regidora metropolitana Gloria González Farfán, una gran activista también social, que viene desarrollando todo un trabajo por los derechos sociales, culturales, educativos de las poblaciones afroperuanas y que además también viene desarrollando junto con la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura en el cargo de la vicepresidencia de la comisión, muchas actividades y muchos sentidos dentro de lo que significa esta labor. Quisiera comenzar esta conversación, no sin antes darle la bienvenida a nuestra estimada invitada, la regidora Gloria González Farfán. Muy buenas tardes, estimada Gloria, ¿cómo estás? Un gusto y una gran alegría poder estar aquí compartiendo con usted. Gracias, Florentino, por invitarme a este conversar, a este cambiar de puntos de vista, de las formas diferentes que podemos tener de ver la misma vida, ¿no? De acuerdo también a cómo nos ha tocado vivirla, pero a la misma vez tener una mente amplia, porque nosotros somos un país diverso y en esa diversidad tenemos que aprender a respetarnos cada uno, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y es muy hermoso lo que menciona, estimada regidora, porque realmente en ese respeto también empieza y se cultiva con el diálogo, y esperamos en este diálogo, por supuesto, conocer un poco más de sus actividades, un poco más de sus sentires y de lo que viene pues desarrollando. Yo quisiera empezar con una primera pregunta, si me lo permite. Mire, dentro del trabajo, ¿no?, de regidora metropolitana y de vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, nosotros ahora, nos encontramos en un año muy especial del Bicentenario, ¿no? Si bien es cierto es del 19 hasta el 24, pero este año es muy, muy importante, 200 años después de 1821. ¿Cuáles serían los aspectos más resaltantes que usted ha percibido o que ha desarrollado en este año en su función dentro de la Comisión de Educación y Cultura y, por supuesto, en su función como regidora metropolitana y como activista social? Bueno, es una pregunta, te voy a decir, bastante amplia, ¿no? La cultura es la base fundamental. La cultura, conocida también como el aprendizaje, como el conocer tu historia, tus ancestralidades, eso sería en base del activismo, digamos, y además eso te da el pie para defender derechos, los derechos de todos, haciendo en este momento hincapié de la cultura afroperuana, del aporte que hemos hecho nosotros también a la cultura, entre nuestros usos y costumbres que están enredados en este tejido de la vida de nuestro país en estos 200 años, porque en 1821 ya nosotros estábamos acá. Y todo lo que hemos ido aprendiendo y haciendo, hemos estado nosotros en esa época en condición de esclavizados y lógicamente después de ahí, entre comillas, la liberación, que tampoco se dio como decir, no, hoy día habló, te lo digo y mañana ya eres libre, eso tampoco fue así. Pero no obstante, a pesar de esa misma situación, nosotros hemos seguido colaborando y entretejiéndonos entre la cultura más bien de la costa, ¿no? Porque el esclavizado, muy difícil haberse podido asentar en el Ande, porque es muy alto, ¿no? La altura es inadecuada para el organismo del africano.
Pero como digo, aún así hemos ido colaborando. Entonces, en base a esa colaboración y la invisibilización y la discriminación y el racismo que viene todo envuelto, vamos defendiendo derechos que son humanos, que son para todos, pero que nos atañen directamente a nosotros como afrodescendientes y en forma más precisa, digamos, por ponerle un nombre, a las mujeres, ¿no? Un poco porque la cultura también era así, las mujeres estábamos, digamos, sentadas atrás, no al costado, no adelante, pero que nosotros siempre hemos estado al costado, ¿no? Siempre hemos estado mirando los cambios y ver cómo ir aportando también a la cultura nuestra de este país, que es de todos, que es el Perú. Y ahí, regidora Gloria González, la actividad también, por ejemplo, el activismo cultural, ¿no?, que usted también viene desarrollando, ¿cómo ve, cómo se relaciona con esta labor, ¿no?, por las poblaciones afroperuanas? ¿Cómo se relaciona la cultura, su quehacer cultural, con también su quehacer de lucha, de reivindicación, de visibilización por los derechos de la población afroperuana? ¿Cuál sería ahí, por ejemplo, una relación, ¿no?, que nos pudiera comentar? La relación realmente es en el aporte cultural. ¿Cuál es el aporte cultural? Muchos dirán solamente es en la cocina, ¿no? Pero si nosotros vamos a remontarnos hasta los tiempos pasados, nosotros hemos criado a muchos de los que fueron descendientes de los que, digamos, inauguraron o como quieran determinar lo que fue Perú, lo que ahora es Perú. Entonces, hemos enseñado los usos y costumbres de nuestra ancestralidad, de lo que hemos traído de África. Posiblemente ya más de uno de los que estuvieron aquí en Perú han tenido poca, por decirte, poco núcleo, ¿no?, de donde te sacaron, ¿no? Pero de todas maneras el uso con nosotros africanos, entonces esas conductas, esas formas, las hemos ido, como vuelvo a decir, entretejiendo entre la cultura de las personas de la costa. Y también ahora, como ya hay más articulación con la cultura andina y ahora también no dejar de lado a la cultura amazónica, entonces vamos entretejiendo y dando nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? La costumbre de decir usted, gracias, por favor, permiso, ¿no?, que son palabras como muy pequeñas, pero que de todas maneras te van denotando realmente la educación que te la daban en la casa, ¿no?, porque la instrucción es en el colegio. La educación es en la casa, de saberte sentar, de saber respetar a la persona mayor. Todo eso son que parece no ser importante, pero que es elemental para unas personas, para una civilización. Creo que ha llegado un momento en que, como no somos escuchados ni vistos, esas cosas ahora como que no se ven, ¿no? Pero en los jóvenes ahora no notas ese respeto, ¿no?, de decir permiso, por favor, gracias, que eso es algo sencillo, pero que te va como aligerando, te va haciendo más, digamos, mejor el trato entre una persona y otra, ¿no? Y eso se va entrelazando y concatenando poco a poco, pero ahora realmente como que eso que lo hemos olvidado, ¿no? Entonces, esta lucha también que tenemos los afrodescendientes es eso, con nuestra conducta. Es que para las mujeres resulta un poco duro decir los años, pero llevo como 47 años en este caminar, pero si realmente las personas se ponen a observar, nosotros nunca hemos hecho, por decirte, mítines grandes, ni hemos roto
puertas, ni ventanas, ni hemos ocupado las calles, ¿no? Protestando. Y no es que a nosotros no querramos protestar, nuestras protestas son diferentes. El buen trato. Y no es que no nos duela. Hay mucha gente que dice, no, pero ellos siempre bailan. Pero no saben que en esas diferentes formas de expresar también nosotros estamos expresando nuestro dolor. Entonces, esas son unas formas también de llevar la cultura, de, como digo, ir entrelazándonos con los demás, ¿no? Y esa ha sido la lucha nuestra, tenaz, despacia, como quieran determinarlo, pero no ha sido una lucha violenta. De ahí que, pues ya digo, son 47 años contando con que ya habían otras personas aquí en el Perú que también habían estado trabajando en la visibilización de la cultura de los afros, ¿no? Entonces, ese es un poco. Y Regiora Gloria González, me parece muy, muy hermoso lo que comparte sobre esta experiencia de luchar, no luchando violentamente, sino de esa lucha a través de las conductas, de los testimonios de humanidad que pueden dar las comunidades, los pueblos, en el buenos días, en el gracias, en las palabras. Y eso me hace pensar en su actual misión, en su actual labor en la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. ¿Cuál sería, por ejemplo, un aspecto que usted rescataría de su trabajo en la Comisión de Educación y Cultura? ¿Y cuál cree que sería esa bendición, por decirlo así, de la educación, ¿no? Bueno, yo sinceramente me siento bien halagada de pertenecer a esta comisión. Pertenecí, claro, creo que desde el inicio, pero tiene otro cádiz, tiene otra amalgama, ¿no? Que nos hace participar con el corazón, con lo que nosotros sentimos. Creo que eso nos hace ver la vida diferente, y el aporte nuestro en esta comisión ha sido el hacer esas actividades. Quizás algunas personas dirán, ¿y yo por qué tengo que estar haciendo la comisión? Tiene que estarse ocupando de tanto de afrodescendientes, ¿no? Pero es que nos tienen que mirar, nos tienen que conocer. Esa ha sido realmente la visión y misión que tuve yo este año, ¿no? Para fin de año yo tenía organizado realmente algo más apoteósico, pero la verdad estos momentos de esta enfermedad tan dolorosa, ¿no? Que, como digo, te hace doler hasta el bolsillo, porque esta ha sido una enfermedad que ha arrasado con todo y nos ha quitado quizás la posibilidad de expresarnos y de poner más en evidencia nuestras formas. Nuestra poesía, nuestra pintura, nuestras costumbres, ¿no? Y la educación, como digo, es el mejor tesoro que puede tener una persona, ¿no? Es lo mejor, como antes se decía, lo mejor que le puedo dejar a mi hijo es la educación, ¿no? Esas eran las palabras antiguas, te dejo la educación. Ya, si después venía el dinero a buena hora, ¿no? Si venían las propiedades, por favor, muchas gracias, ¿no? Pero la educación, porque con la educación tú puedes abrir muchas puertas. Claro, cuando estás en ese tema de la invisibilidad que gozamos los afrodescendientes, a veces se nos hace muy difícil llegar, ¿no? Pero yo no digo que los afrodescendientes todos seamos santos, somos San Martín de Porres, somos San Benito de Palermo, no. Somos seres comunes y corrientes, ¿no? Pero tenemos esa traba que nos ven como personas que no tenemos capacidades. Y al vernos así, siempre estamos relegados a lugares y posiciones profesionales que están debajo de tus capacidades. Eso no puede ser. Nos deben de respetar tal como somos.
yo no estoy pidiendo que tú cambies para que yo me sienta bien. Tú tampoco me puedes decir que yo cambie para que tú te sientas bien, ¿no? Entonces, eso también es la cultura. Eso también es parte de la cultura. Entonces, creo que este país está, yo lo digo, ¿no? Ese es mi punto de vista, que es un país adolescente. Y los adolescentes siempre pues tienen sus formas, sus berrinches, no quiero, yo no lo voy a hacer, ¿no? Que creo que estamos en ese tiempo y es una pena porque estamos en el año del Bicentenario, que ya algo en 200 años tendríamos que haber aprendido, pero estamos en la adolescencia, pues, todos estos años y estamos en plena adolescencia, en un 2021, en un bicentenario que ya debería habernos tomado con un poquito de calma, con ganas de ver que nuestro país sea diferente. También tenemos que observar en esto es que la educación acá ha sido muy venida menos. Entonces, cuando tienes eso, tienes estos resultados, ¿no? De jóvenes que se dejan llevar por lo que le dicen, no porque además no están acostumbrados a leer. Como antes tampoco no tenías, por ejemplo, televisión, radio, digamos la generalidad, porque ha habido gente que tenía televisión, gente que tenía teléfono, gente que tenía radio, pero como la educación era, digamos, algo que venía completa hasta el colegio, y del colegio regresaba al hogar, entonces era una cosa completa, que es algo que tampoco se observa últimamente. Y eso vuelvo a decir, hace que nuestro país se comporte como un adolescente. Y el adolescente tiene que tener un padre, pues, ¿qué decir? Con mente abierta, como para poderlo guiar y que lleguemos a un buen puerto, ¿no? Entonces, en base a todo eso, es nuestro trabajo de los afrodescendientes, nuestra lucha, ¿no? Como digo, no es que no sintamos, no voy a decirte que no somos violentos, por supuesto, pero como tenemos ese tipo de educación, esas formas, entonces no nos verás nunca agarrándote a golpes para que te entiendan, ¿no? Yo no digo que no sea, que no haya, pero no es lo general, ¿no? Entonces por eso la gente nos ve, o eres deportista, o eres cocinera, o qué sé yo, vinculado a eso, ¿no? Hay muchos abogados, hay odontólogos, hay jueces, fiscales, ¿no? Que yo supongo han tenido que sufrir bastante para estar en el lugar que están, ¿no? Esto me estás haciendo reflexionar. Mi papá era contador en una compañía minera, pero calculo yo, mira, no necesito estar en ese momento para saber que posiblemente el hijo de los dueños habría estudiado, qué sé yo, no sé, para poder firmar los libros, porque el contador firma los libros. Y al firmar el libro es que también te pones una soga al cuello, porque si eso está mal, pues el que paga es el contador, ¿no? Otro de sus hermanos era ingeniero químico, ¿no? Que había estudiado en San Marcos, también. Su hermana, sí, en esas épocas, pues a las mujeres no le daban tanta instrucción, ¿no? Entonces su hermana, como tenía que trabajar todo el mundo, mi abuelo era gráfico, pero también pensaba que todo el mundo tenía que trabajar y me parece muy bien, ¿no? Entonces ella era obrera, ¿no? Y el otro hijo también, porque le gustaba pues ya más el temperamento, como digo, no todos son iguales, ¿no? Le gustaba más no voy a decir que voy a ofender lo presente, pero le gustaba la bohemia, ¿no? Entonces eso hace que tú te relajes un poco, hasta cuando le dijeron es un hasta aquí, y él también fue a trabajar, me acuerdo mucho, a la fábrica Nicolini, ¿no? Donde en ese entonces habían unos beneficios que le daban también a los trabajadores, ¿no? Cosas que realmente ahora se han perdido, pero quizás porque hay más gente, la verdad no lo sé, pero en ese desorden
que vivimos es que se pierden algunas cosas que sean buenas también para el trabajador. Y ese es un poco, ¿no? Interesante, Gloria, y de verdad muy, muy profundo lo que nos transmite, porque frente a estas experiencias, y yo quisiera aprovechar también para expresar mi profunda gratitud a tu persona, a tu ser, por compartir toda esta labor, no solamente en estos momentos, sino en todo el devenir de lo que ha sido el trabajo en la Comisión de Educación y Cultura, porque verdaderamente, como ha mencionado hace unos instantes, necesitamos vincularnos con la espiritualidad, con la sensibilidad y con esa humanidad que usted nos expresa en precisamente estas palabras que está compartiendo con nosotros. Yo quisiera expresar mi profundo agradecimiento y también hacer esta culminante pregunta recordando, ¿no? Recordando ese hermoso verso de uno de los grandes poetas en lengua española que tiene y que es peruano, que es afrodescendiente, como fue el maestro, el gran maestro Enrique Verástegui. Y él decía, escribir un verso como toda bondad cuando uno sueña un verso, ¿no? Y en base a esto que dice el maestro Verástegui, yo quería preguntarle para culminar este diálogo. En la comisión hemos gestado con usted, con todos los regidores, esta visión de la ciudad poética. ¿Cómo podría, desde su perspectiva, cómo se podría generar, se podría construir esa ciudad poética, es decir, una ciudad más creativa, más humana? ¿Cómo consideraría usted, estimada regidora Gloria González, que podemos avanzar en la ciudad poética? Interesante pregunta, te digo. Para mí la ciudad poética es digamos, como el título principal, pero que engloba muchas cosas. Empezando que el impulso de la educación. Eso es importante en un país como el nuestro, ¿no? Y esta comisión, que va trabajando en forma concatenada con la gerencia, está, creo, sin temor a equivocarme, está dando sus frutos. Por esas formas de trabajar, o sea, el que es autoridad no necesita estar dando de gritos, ¿no? Simplemente tú conversas, dices las cosas como tienen que ser y se tiene que resolver, ¿no? De acuerdo a las personalidades de cada uno, porque está la idea, pero cada uno la siente y la ve a su manera. Para mí, en este caso, es fundamental la educación, ¿no? La vez pasada tuvimos, que me quedé yo, bueno, por mi misma edad, la palabra STEAM. Yo decía, ¿de dónde sacaron esta palabra? ¿No? Entonces, ya cuando le explicó el ingeniero, dije yo, qué interesante, estamos en estos tiempos, los jóvenes tienen que realmente conocer, dominar este término STEAM, porque es el que nos va a llevar a dar el salto y va a enaltecer la palabra ciudad poética, porque la ciudad poética está realmente en la educación. También está en lo que tú puedas sentir de cómo la vas a ver, cómo la vas a sentir. Hay gente que quizás para ellos el poema es ser un ingeniero, está creando, ¿no? Ser un abogado está buscando la justicia, ¿no? El profesor, es decir, el maestro está para enseñarte, ¿no? Entonces, si vamos, y hay gente que se ocupa del ornato, ¿por qué no? Todo eso entra en lo que es la ciudad poética,
¿no? De mantener el lugar ordenado, de que hayan las flores adecuadas, los árboles adecuados, y entonces ahí entramos también con el medio ambiente. Todo eso es, para mí, posiblemente para otros no, la ciudad poética, ¿no? Es lo que damos cada uno de adentro hacia afuera, de cómo vemos cómo queremos que Lima sea, que el que venga a visitar Lima, cómo quiere que se vaya, con qué sensación, ¿no? De una gente responsable, disciplinada, de un lugar adecuado. Les estaba comentando antes a los compañeros acá de la comisión cómo era Lima hace muchos años atrás, ¿no? Cómo era la Plaza San Martín antes de que entrara acá, viniera acá de Miraflores acá, el alcalde Andrade, ¿no? Entonces remozó Lima. Esa es la Lima que él quería. Esa era la Lima que posiblemente sus padres, sus tíos le habían comentado cómo era Lima, ¿no? Una ciudad tranquila, responsable, acogedora, porque como digo, Lima es una mujer. Y las mujeres siempre estamos con los brazos abiertos para acoger, para ayudar, para dar. Pero también en estos tiempos convulsionados la mujer también está reclamando sus derechos. Y el derecho de Lima Poética es que la traten bien, ¿no es cierto? Que no maltraten los jardines, los monumentos. ¿Y eso en qué radica? En que tienes que estar educado. Una buena instrucción en los colegios, en la familia, para que esta Lima que nosotros queremos que se vea y que queremos sentirla así, se vea así, ¿no? Verla que va surgiendo, que va, que tú dices, antes mira, nosotros pedíamos permiso para venir a Lima, vamos a gironear, ¿no? Como íbamos a gironear teníamos que ponernos el mejor vestido, nos arreglábamos como si fuera, vaya, y venir a ver las tiendas, a ver las calles, ¿no? El Jirón de la Unión, por supuesto que pasaban autos, ahora es peatonalizada, pero pasaban los autos, ¿no? Entonces, esos recuerdos que te traen, ¿no? Los cafés que habían ahí, el estar mirando esa intriga de que además las mujeres no podían entrar pues, a un café solas, olvídate, ¿no? Que eso era un pecado capital, era solamente mirar, ¿no? Cómo eran los cafés, cómo eran las tiendas, cómo estaba todo ornamentado. Y como digo, no sé en qué momento se fue deteriorando, quizás con el ingreso de los ambulantes, que no estoy en desacuerdo que no estén, sino que debería haber un orden. Entonces, ya no es pues poética esa ciudad. Entonces, ahora al reordenarla y haberlo hecho peatonalizado, entonces ya las personas saben que tienen que cuidar. Lo que nosotros tenemos también desde esta comisión, hacernos la idea que tenemos que cuidar Lima, que enseñarle a las personas que vienen a Lima que tienen que cuidarla, que tienen que amarla. Porque como vuelvo a decir, Lima nos acoge a todos. Porque Lima, mira, tiene ya 10 millones de habitantes, que hay países que tienen menos, ¿no? Y están ordenados. ¿Por qué nosotros tenemos que estar desordenados? No entiendo. Y volvemos a caer entonces de que es un país que es adolescente, ¿no? Entonces, esta Lima Poética, yo quisiera, ojalá, que la vida me alcance para poder observarla y venir a pasear a Lima y decir, esta es la Lima, que en esa comisión soñábamos con que fuera, ¿no? Una Lima en que todo el mundo la respeta, que todo el mundo la quiere, y que puedes venir con toda la tranquilidad del mundo a pasearte en ella, porque el centro histórico es un centro riquísimo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que ver, que hay en otras ciudades. Hay ciudades que son similares, porque como han estado los españoles, han hecho ciudades más o menos similares, pero cada una tiene su característica según las personas que la habitan. Entonces, esta Lima Poética tiene que crecer, tiene que ser cada día más bella,
tiene que ser respetada, porque si no, ¿cómo le vamos a llamar Lima poética si no la respetan? Tiene que ser respetada, y cuando tú respetas algo y cuando tú conoces algo, tú lo quieres. Pero resulta pues que acá venimos y maltratamos a Lima, entramos, botamos la basura. Claro, la verdad que ya en eso hemos avanzado en algo, pero hay algunos entradas y retrocesos, como digo, por lo mismo que es el país, un país, como digo, adolescente, ¿no? Pero que nosotros en esta comisión nos hemos hecho esa idea de que Lima tiene que ser la Lima, como dice el vals, la Lima que yo quiero, la Lima de veras, ¿no? Y entonces para eso hay que esforzarnos, lo que vemos y los que queremos, pero tenemos que enseñar a los demás, ¿no? Para que ellos lo vean y la quieran como nosotros la queremos. Muchísimas gracias, muy estimada regidora Gloria González, por este compartir, por estas hermosas palabras y sobre todo estos sentires y estas ideas que nos ha podido transmitir en este diálogo. Y realmente buscamos y soñamos y anhelamos esa Lima poética, esa Lima como una ciudad poética. Agradecer este tiempo, la generosidad de compartir este tiempo con nosotros e invitar a quienes estén aquí en esta transmisión, cuando lo puedan ver, a seguir también con los diálogos que vamos a desarrollar y que hemos venido desarrollando para la construcción de esta Lima ciudad poética y del trabajo de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Muchísimas gracias.